Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén conectados. Cada uno de ustedes, sean bienvenidos todos y todas. Hoy estamos reunidos nuevamente en una nueva charla de Andartes Express. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de contar con una persona que muchos de ustedes ya conocen, a la cual eh, se han sentido beneficiados con las informaciones que ha compartido en la comunidad de Andartes. Nos está acompañando Edgardo Crobeto, nuestro administrador, y nos va a estar trayendo una charla sobre casos de prueba versus escenarios de prueba. Edgardo, ¿cómo te va? ¿Estás listo ahí Bueno, para arrancarlo? sí, arrancamos. Dale, todo tuyo. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Edgardo Crobeto. Hace unos más de 10 años que estoy en QA, QA Automation y un montón de roles más. Así que, y una de las cosas que me ha tocado a lo largo de la carrera, a lo largo de la vida laboral, es enfrentarme con casos de prueba. Una pequeña historia que yo me acuerdo en un momento, creo que fue en el año 2011 o 2012, ya no recuerdo bien, entro en una empresa y me dan una plantilla de casos de prueba. Me dicen, bueno, así se hacen los casos de prueba acá, una planilla Excel espantosa, donde tenía que llenar, y la verdad es que nadie entendía para qué se llenaban esos casos de prueba de esa forma. Entonces, lo que nos pedían era varias cosas. Nos pedían que pudiéramos hacer esos casos, que probáramos los features y que automatizáramos todo lo que pudiéramos. Entonces, de ahí a que un poco salió el tema de los escenarios y ahora voy a empezar a contar cómo es que funciona eso. Entonces, para empezar la charla, vamos a ver primero una pequeña agenda de qué es lo que vamos a hablar. Primero, cuál es el rol de QA, un pincelazo de lo que es el rol de QA, como para dar un poco de contexto. Algún repaso de conceptos de testing, para ver cómo caen estos conceptos adentro de eso. Ver cómo se analiza una feature, también a pincelazo rápido. Y cómo hacemos con las regresiones y reportes con esta metodología, digamos, y algunas conclusiones para comparar los test cases y escenarios o casos de prueba y escenarios de prueba. Entonces empecemos por rol de QA. ¿Qué es el rol de QA? Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, cuando nos juntamos con el equipo de desarrollo, nos juntamos con el equipo de PO, PM, con Business Analyst, con analistas, con un montón de cosas. Tenemos un juego para definir qué son las estrategias de testing, plan de testing, qué vamos a probar, cómo vamos a probarlo, cuándo lo vamos a probar, con qué herramientas. Tenemos que hacer regresiones, probar nuevas features, automatizar todo lo que podamos, ver si podemos hacer performance testing, pruebas de seguridad, mantener un framework de automation. O sea, cuando empezás a acumular todas las cosas que hace un rol de QA, en general, es bastante abrumador. Pero todo esto es posible si vos tenés una cantidad suficiente de testers, ¿no? O sea, si todos estos roles cumplen con una cantidad de apoyo suficiente, con el equipo de desarrollo, y se hace todo en sí, algunas de estas cosas se pueden paliar y se pueden hacer. Ahora, muchas veces pasa de que no hay esa cantidad de roles o esa cantidad de personas, o no existe ese apoyo frente a otras áreas de la empresa. Entonces uno tiene que empezar a ver qué estrategias son las mejores para paliar esa situación. Entonces, a ver si esto pasa a la siguiente pantalla. Ahí está. Ah, claro, todas estas cosas que mencioné siempre son en un sprint de 2 semanas, ¿no? O sea, para los que trabajan en Agile, por lo menos. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Cada proyecto es distinto, ¿no? O sea, y el foco de la priorización para sacar adelante un producto es distinto, y uno tiene que ver qué es lo más crítico, sin sacrificar en lo más medida de lo posible la calidad. Entonces,
De ahí vamos a empezar a ver dentro del rol de QA esas cosas. Pero al definir estas prioridades, los efectos más importantes es la comunicación. Cómo expresar la voz de QA de forma que todo el equipo pueda ayudar y que el producto en sí sea beneficiado. Es extremadamente importante, desde el punto de todos en un equipo de trabajo, escuchar para poder llegar a un consenso. Entonces, de ahí es más o menos lo que hace QA. Vamos a ver algunos repasos de unos conceptos de testing. Bueno, ¿cómo me enseñaron a mí cómo se evalúan los features? Hace 14 años. Bueno, básicamente, en aquel momento por lo menos, o sea, y no es que cambie mucho tampoco, ¿no? O sea, tenemos una aplicación, un sistema under test, y básicamente se separan requerimientos en features, o user stories, o como quieran llamarlo, en todos sus sinónimos, y adentro se arman grupos de pruebas, llamamos normalmente test suites, y adentro cada caso de prueba con cada una de las mínimas variantes de lo que son las pruebas a hacer en esa feature. Y así se va armando un mundo de test cases con test suite organizado hasta el infinito. ¿Qué es un caso de prueba? Bueno, un caso de prueba, como dice la definición, es una forma estructurada de definir un montón de pasos a seguir con un resultado esperado para poder medir y testear, chequear, más bien, una pequeña parte de una aplicación. Entonces, en esta estructura es extremadamente importante tener en la cabeza como tester, pero ya vamos a ver un poquito más adelante que no necesariamente tener que escribirlo, pero sí siempre tenerlo en la cabeza y sí siempre pensar con la mentalidad de tener test cases en la cabeza en cierta forma. Entonces, vamos a seguir con lo que es un análisis de una feature. Entonces, de todo lo que es el workflow, de todo lo que es el flujo de trabajo para llegar a tener una suite de regresión, entonces tenemos un feature. De ahí hacemos un análisis, donde va a tener ciertos loops de iteración, vamos a armar esos test cases como armamos en test suites, agrupados, de forma de poder hacer pequeñas ejecuciones más grandes, organizar todo ese mundo de trabajo de test cases, ¿no? Y después terminan en varios loops de ejecución, con backfixing, y eso se termina probando una feature, y esos test cases con esos test suites van a lo que es la regresión, ¿no? Este es el trabajo, digamos, normal. Teóricamente esto no parece tener ningún tipo de inconvenientes, como es. Ahora, los features son elementos vivos. Potencialmente la regresión manual solo crece. O sea, si ahora yo tengo solamente un login de una aplicación, voy a tener, no sé, 10 casos de prueba. Le agrego a la primera pantalla, va a tener 10 casos más. Le agrego a la tercera pantalla, va a tener 30 casos más. Y ahora ya tenés 50 casos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés un sistema suficientemente maduro? Cuando tenés cientos de casos de prueba, miles de casos de prueba, tenés una regresión manual que crece, que crece, que crece y te va aplastando. Entonces, vamos a ver también dentro de lo que son estrategias de testing, lo que es también, tenemos el juego de la automatización, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, ¿cómo hacemos para automatizar? ¿Qué tipo de pruebas tenemos que hacer manuales? ¿Qué niveles de automation tenemos que hacer para un lado o para el otro? Entonces, podés verlo en este diagrama que me gusta, que básicamente habla de elementos de apoyo al equipo, de críticas al producto, de enfrentados al negocio y enfrentados a la tecnología. Entonces tenés, por un lado, lo que son las pruebas unitarias y pruebas de componente, que son bien pruebas de desarrollo, normalmente, donde importa tener un code coverage, importa las buenas prácticas de desarrollo, que ahí, en realidad, como QAs deberíamos apoyar ahí para no solamente tener buen code coverage, sino además test coverage, que es básicamente que realmente esas funcionalidades que se están haciendo a nivel de desarrollo se estén cumpliendo como se deben cumplir. O sea, no solamente el hecho de que yo haga un caso de pruebas que cubran mi código, implica que ese código que esté escrito sea lo que yo quiero que haga, básicamente. Después,
podés tener pruebas funcionales, prototipos, simulaciones, todas cosas que no va a ver el cliente. O sea, que va a ver, que es más bien apoyo interno del equipo, apoyo al equipo interno de desarrollo. Y después, hacia lo que es el crítico de producto, digamos, tenemos las pruebas exploratorios, escenarios, lo que son pruebas de usabilidad y pruebas de UAT. Y por otro lado, también están todo lo que es monitoreo, pruebas de seguridad y eso, que son más bien hacia el lado de las herramientas y con lo que es la crítica del producto. Entonces, con estas dimensiones podemos medir y podemos empezar a diseñar algunas estrategias de prueba. Entonces, ¿dónde queremos enfocar las pruebas? Si a bajo nivel, escribiendo casos de prueba detallados, o con pruebas exploratorios y escenarios bien definidos que cumplen el propósito de prueba, ¿no? O sea, realmente queremos gastar el tiempo en hacer, o sea, queda mal decir gastar, pero ¿tenemos realmente retorno de inversión en escribir un caso de prueba hiper detallado? ¿O podemos hacerlo con pruebas exploratorias, con un buen checklist, con de alguna forma de llevar esa trazabilidad de otra forma que nos permita generar el mismo resultado de prueba o mejor, incluso a veces, con menos tiempo de mantenimiento y más tiempo para hacer otras cosas que necesitamos hacer, que consideramos incluso podrían llegar a ser más críticos? Entonces, primero, ¿qué es un escenario? O sea, yo empecé a mencionar la palabra escenario por todos lados para hacer contraste de un test case y todavía no dije lo que era. Un escenario es definir. En el exploratorio le podemos llamar un milestone de prueba, le podés llamar un objetivo de prueba, solamente explicar cuál es el objetivo de prueba en una línea. Entonces decís, el típico ejemplo, ¿no? Login. Yo quiero un login válido. Entonces, para hacer un login válido, lo que puedo escribir es, bueno, hago un caso de prueba que diga, ingreso un usuario válido, ingreso un password válido, hago clic en el botón Submit, y eso me va a abrir la nueva pestaña con un mensajito que diga todo ok. Bárbaro, todo eso. Ahora, ¿es necesario que yo escriba todo eso? Y si yo puedo escribir simplemente, en esta línea quiero probar un login válido con credenciales válidas. ¿Está? Cualquier persona que más o menos conoce el sistema sabe qué quiere decir eso. Si yo más o menos tengo definido y tengo una ligera documentación de cómo debería funcionar el feature de login, entonces no necesito casos de prueba súper detallados para eso. Tengo un objetivo de prueba, que es claro, que está embebido ahí adentro, digamos, lo que es el resultado esperado, y con eso me pongo a probar. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer una comparación entre lo que es casos de prueba y escenarios en un 1 a 1, como un checklist, por decir algo, y vamos a ver varias dimensiones de esta comparación. Entonces, el caso de prueba provee información detallada para probar, pasos a tomar y resultado a esperar. Y un escenario, como dije recién, es un concepto de una línea que provee la información que yo necesito para probar. Y nada más, ¿no? Ahora, otra dimensión. Lo que sería, el caso de prueba es una documentación de única vez. O sea, podemos hacer, o sea, tiene como beneficio que vos podés hacer la trazabilidad de varias rondas, y, o sea, siempre es el mismo caso de prueba, y vos sabés cómo ejecutó eso en varios ciclos de regresión. Entonces tenés esa trazabilidad y podés llevar ese control diciendo, bueno, acá se rompió, acá anda bien, se rompió, acá anda bien. Pero, por otro lado, tenés el ahorro de tiempo. Entonces, no tenés esa documentación por el lado de escenario, o sea, en el lado de escenario no tenés toda esa documentación que tenés en caso de prueba, pero sí tenés el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que a vos te llevó 10, 15 minutos escribir un caso de prueba, en un escenario escribiste 10 en 5 minutos, quizás. Entonces, es otra dimensión de tiempo completamente. Entonces,
a uno le deja más tiempo para pensar y para explorar y para hacer un trabajo crítico. Bien. También una dimensión importante, justamente para todos los que sean juniors, trainees y eso, es que el escenario no es para todo el mundo. El test case, una de las razones por las cuales existe, o por las cuales está tan difundido, me parece a mí, es que es una documentación que cualquiera lo puede leer y lo puede ejecutar. Entonces, cualquier persona que recién empieza en un proyecto, se enfrenta a un caso de prueba, y si está bien escrito, que no siempre es el caso, si está bien escrito, debería tener toda la documentación necesaria como para que yo pueda ejecutar esa prueba y hacerlo solo, sin necesidad de nada más. Entonces, personas que se reincorporan al equipo, o si hay mucha rotación en los equipos, si no hay un ownership, no hay un conocimiento heredado, no hay una maduración de equipo, o no se puede mantener una maduración de equipo, quizás un test case sea una buena estrategia. Se pueden hacer otras estrategias también que puedan cumplir el mismo objetivo, que yo también consideraría, como por ejemplo hacer una buena documentación de manual de usuario, y después que los escenarios correspondan y hagan hincapié en decir, bueno, de este pedazo de manual de usuario tenés todos estos escenarios para probar, donde están estos mensajes de error listados en el manual de usuario y todo, de forma genérica, como es el viejo y querido caso de uso, y, y después los escenarios de prueba simplemente sean variantes de prueba en una línea de esas cosas. Pero bueno, también eso requiere una curva de aprendizaje un poco más amplia. Lo que se puede hacer también en los escenarios es que, como es mucho más corto de escribir, es mucho más sencillo poder pensar en un cubrimiento de pruebas más seguro. Porque al no estar concentrado uno en tratar de escribir caso a caso y ver a cuánto llego, y simplemente pensar en la estrategia de prueba de forma macro y escribir todos los escenarios que se me ocurren en el momento, puedo asegurarme de alguna forma un mejor cubrimiento de pruebas. Por lo menos desde el punto de vista de que hacer un análisis de prueba muchas veces cansa. Entonces escribir test cases es engorroso y hace que al final quizás uno termine cortando algunos brazos en los test cases por eso. No digo que siempre sea el caso, pero bueno, puede llegar a pasar. Ahora, por otro lado, el caso de prueba consume mucho tiempo y dinero el tener que detallar todos los casos. Hay que verlo también desde el punto de vista de retorno de inversión. O sea, ¿qué retorno de inversión tengo más allá de la formalización del caso? Existen otros escenarios donde en realidad el test case es un entregable en sí mismo, porque por ejemplo, si una empresa trabaja para un cliente y ese cliente le pide los test cases. Perfecto, es un requerimiento más del producto. Pero no quiere decir que el equipo de desarrollo sea beneficiado por esos test cases, es simplemente un requerimiento más del cliente. Hay que ver qué es lo que requerido para el equipo de desarrollo, incluyendo a los testers, obviamente, y qué es lo requerido para el proyecto, que no siempre es lo mismo. También, como dije recién, es muy complicado y se arma una curva de aprendizaje más grande. El hecho de que tener una línea sola de lo que es una prueba hace que sea más difícil de entender para todos qué quiere decir esa línea. Entonces, si yo escribo, quiero probar el login, así nomás, otra persona va a decir, pero ¿qué es esto? ¿Hasta dónde termina de probar? Entonces tiene que haber un consenso de equipo para entender cuál es el objetivo de pruebas que se quiera hacer y si eso está bien escrito. O está escrito de forma que todos en el equipo lo puedan entender, de forma que todos más o menos entiendan lo mismo a lo que se refiere a lo que es el cubrimiento de las pruebas. Bien, vamos a ir a un ejemplo práctico.
Tengo acá un sistema de e-commerce donde tengo haga esto para llenar una dirección de envío, ponele, una dirección de envío. Entonces, acá tengo que ver, por ejemplo, yo qué sé, puntos de acceso. Puede ser desde el flujo de compra, puede ser desde la página de mi admin, del admin del sistema, del proceso de checkout. Tiene un montón de precondiciones y de puntos de acceso donde puede entrar. Cuáles son los campos obligatorios, cuáles son las traducciones. Hay un montón de casos y cosas que se pueden considerar acá, ¿no? Entonces, bueno, qué casos de error, traducciones, dependencia con otros features, campos de efectos obligatorios, opcionales, un montón de cosas hay que hacer para hacer el análisis de este feature y poder entender todo el escenario de prueba, test cases, cubrimiento de prueba que le queramos hacer a esto o que se tenga que hacer a esto. Bien. Entonces, para hacer esto yo recomiendo, por lo menos desde que vimos las charlas, un mind map. Para mí, entender esto y empezar a ver desde lo más granular, de lo más macro, digamos, a lo más granular, entender, bueno, quiero probar punto de acceso. Voy al punto de acceso y el punto de acceso, bueno, ¿qué quiero probar? Bueno, traducciones. ¿Qué traducciones puedo llegar a tener? Bueno, inglés, español, portugués, chino, mandarín, no sé qué. Bien. Y así con todas las cosas podemos empezar a armar ramales, como si fuera un árbol, y poder empezar a entender todas las dimensiones de prueba que le queremos dar a esto. Bien. Ahora, vamos a ir a lo que sería el test case en sí mismo. Acá, como ven, es difícil de que entre en la pantalla. Es un caso, un test case bastante detallado. Entonces, tengo un título, un ambiente, a qué browsers quiero soportar esto, quiero ejecutarlo, qué historia va a estar asociada, qué tipo de prioridad, nivel de ejecución, tiempo estimado de ejecución, precondiciones, pasos de reproducción, resultado esperado. Este nivel de detalle, cuando queremos hacer 50 o 100 casos de prueba, puede derivarse, perdone la expresión, una escalera del infierno. Entonces va a ser un tiempo considerable. Y a veces 100 casos de prueba en muchos sistemas es el día a día y es simplemente tipo una feature chica. Entonces hay que pensar en otras estrategias quizás, si se puede. Entonces vamos a verlo cómo sería si yo lo tuviera que poner desde otro punto de vista. Entonces decir, bueno, el escenario en sí puede ser un test case, o puede ser varios, porque vos en realidad estás estableciendo un objetivo de prueba. Entonces ese objetivo de prueba que se hace, puede llegar a ser, por ejemplo, que un escenario sea 50 100 casos de prueba. Porque estoy diciendo, bueno, quiero probar, no me dio el tiempo para pensar demasiado, pero yo tengo que probar esto. Tengo que probar este sistema, me lo dieron hace 5 minutos y tengo que probar. Tengo que hacer, por ejemplo, como puse recién el ejemplo, un e-commerce. Te voy a probar el checkout. Perfecto. Un escenario es probar la dirección de envío que acabo de poner. Bien. 50 100 casos de prueba puede llegar a ser tranquilamente. Bien. Pero tu objetivo de prueba es ese. ¿Lo tenés claro? Sabes que tenés que hacer todo eso. Entonces tenés que darle un peso a ese escenario. Tenés que decir, ok, este escenario es un escenario macro y va a probar un montón de cosas adentro. Y voy a requerir bastante tiempo para hacerlo. Entonces vas a tener que darle una estimación de tiempo que tenga que ver con toda esa casuística que querés probar, pero la vas a tener que inventar en el momento y vas a tener que improvisar. Después, puede ser 20 casos de prueba, 8 casos de prueba, o sea, pueden ser más chicos hasta llegar a incluso
un caso de prueba, un escenario. Puede llegar a ser un 1 a 1. Igual gano, aunque tenga que escribir todos los escenarios igual que escribiría todos los casos de prueba, gano en el nivel de detalle igual. Porque no tengo que escribir todo el nivel de detalle en escenarios. Pero al mismo tiempo tengo ese nivel. Pero al mismo tiempo, una regresión completa puede llegar a tener escenarios de todos los niveles. No necesariamente tienen que estar todos normalizados. Lo ideal sería que los tuvieran. Pero muchas veces tampoco da el tiempo. Entonces, ahí entra también en juego cómo uno arma estrategias para poder definir esos pesos que le quiere dar a los escenarios para poder entender el cubrimiento que les está dando. A mí normalmente me gusta darle la dimensión de tiempo porque es lo más claro. Es decir, bueno, si yo estoy probando tal cosa y me toma 3 minutos y este otro representa 10 casos de prueba, son 3 minutos por 10 probablemente, entonces le pongo 30 minutos, entonces más o menos me da la dimensión de que uno es 10 veces más grande que el otro. Y al mismo tiempo podés hacer una estimación de tiempo con respecto a la sumatoria de todos los escenarios. Esto también es importante a la que va a estar, en cierta forma, también con el mind map que yo había planteado, se puede plantear también a texto con esto, y también se puede hacer un mapping con automation. Porque uno dice, bueno, este escenario de prueba representa estos 8 casos de prueba automatizados, ¿no? Entonces uno prefiere mantener un escenario como si fuera una test suite de automation, quizás. Pero eso también depende también de cómo arma uno las estrategias para poder ahorrar esos tiempos al mismo tiempo, manualmente hacer una cosa y en automation hacer otra, y poder ganar tiempo para un lado o para el otro. Bien. Vamos a ver el ejemplo de un escenario. Del mismo escenario de lo que acabo de decir. Escenario, dirección de envío, agregar dirección nueva correctamente. Prioridad a nivel, completo. Caso de prueba adentro, 20. ¿Por qué? Porque la variabilidad que yo le encuentro, si yo tengo que pensar en esa mindmap, cuántos casos de prueba se me ocurren, más o menos son 20. Pero en este momento me da el tiempo para escribir una línea y le digo que son 20 casos. ¿Para qué? Para tampoco ponerme trampas a mí y no darme la flexibilidad para poder hacer todas las pruebas que quiera dentro de ese objetivo de prueba. Acá lo que evitamos también es un concepto en testing que se llama la paradoja del pesticida, que básicamente si estás probando siempre lo mismo, siempre no vas a encontrar lo mismo. O sea, probablemente no encuentres nuevos bugs. Vas a llegar a un punto en donde no vas a encontrar. O sea, es lo mismo que en un campo y siempre probas con el mismo pesticida, en un momento los bugs te hacen resistentes a ese pesticida y vas a tener que probar con otro. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se ve esto a nivel de, ahora que más o menos explicamos lo que es escenarios, cómo se compara esto con los test cases? La gran pregunta es cómo se hace una regresión con esto y cómo se hacen reportes con esto. Entonces, la generación de una instancia de regresión no es distinto, porque en realidad vos lo que estás haciendo es seleccionar, en vez de seleccionar test cases para ejecutar una regresión, vas a ejecutar escenarios. Lo único que cambia es que le tenés que dar esa dimensionalidad de qué peso le vas a dar, para poder entender cuál es la complejidad y cuál es digamos, el consumo de tiempo que se le va a dar a cada test suite que se quiere ejecutar, una regresión. Entonces, yo puedo, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, tengo este feature que quiero probar con tal ID, con tal escenario, con tal nivel de ejecución, cuántos casos de prueba para darle el peso, tiempo estimado. Algunas condiciones de prueba, que simplemente las condiciones de prueba pueden llegar a ser como un campo que yo usé en alguna empresa anterior, que me ayuda a darme algunas ideas de qué cosas puedo yo variar dentro de mi escenario. Y un estatus. Entonces yo de esto simplemente lo puedo usar simplemente como en cualquier sistema de regresión de test management, le digo, usalo esto y ejecutarlo manualmente.
Y simplemente poder decir, tengo una regresión completa, con el mismo ejemplo en e-commerce, acá donde digo, bueno, cuántos se ejecutaron, fallaron y todo, y es exactamente igual que un test case. En ese sentido, incluso lo puedo hacer con tiempos estimados. Entonces, con esto yo puedo agarrar y decir, bueno, si una regresión completa me toma 100 horas, yo puedo entender cuántos hicieron path, fail y block, y puedo ver las iteraciones, puedo entender cómo armar iteraciones nuevas en función de las cosas que se arreglaron y hay que reprobar. Entonces, en sí no cambia mucho. Conclusiones. A la hora de elegir una estrategia de prueba, una estrategia de testing, hay que ver lo que más, es lo que más conviene en función del tipo de proyecto, el tipo de equipo, los tiempos que se le van a dar, cómo está formado ese equipo, y qué impronta se le quiere dar y qué criticidad se le va a querer dar a cada uno de los aspectos. Entonces, mientras se arma, yo creo que una estrategia de prueba que sea lo más práctica posible, lo más pragmática posible, es una estrategia de prueba más efectiva, siempre y cuando obviamente haya una buena comunicación con el equipo y haya una buena comunicación con management para poder entender esto y estar todos en la misma página para poder hacer esto. Entonces, muchas veces por falta de tiempo, por falta de recursos, o por simplemente decidir enfocarnos las energías en otras cosas, se puede elegir entre escenarios, por ejemplo, en vez de test cases. Y bueno, eso sería como una idea de decir, bueno, no siempre tenemos que elegir test cases, porque a mí me lo enseñaron así, hace 14 años me enseñan que yo tengo que hacer test cases, entonces yo lo voy a hacer. Y es como se tienen que hacer las cosas. No necesariamente. Pueden haber otras cosas que podemos usar. Yo de por sí, desde, como comentaba al principio, desde el 2012 que no escribo un test case, cuando logré convencer al equipo de management de que no valía la pena hacer test cases, que podíamos hacer un checklist de pruebas y que al final la documentación iba a estar en los casos de automatización. ¿Por qué? Porque queremos dedicarle más tiempo a automation, por ejemplo. Entonces, ¿existen razones por las cuales utilizar test cases? Claro que las hay. Pero también existen razones para no utilizarlos. Bueno, y eso es un poco lo que les quería plantear para que tengan en mente para sus futuros diseños de prueba. ¿Algunas preguntas? Bueno, Edgardo, muy buena la charla. Realmente te escuchaba y hacía memoria, y sobre todo cuando vi la imagen de la escalera y el muñeco cansándose, yo me acordaba de que cuando recién arrancaba, diseñaba casos de prueba. Después de estar un tiempo de solo ser el ejecutor quien leía casos de prueba, pasé por la etapa en que empecé a diseñar casos de prueba, y muchas veces eran 2, 3, 4, 5 días diseñando casos de prueba. Eran mis 8 horas escribiendo casos de prueba, y únicamente variaba de un caso de prueba a otra una pequeña condición, una pequeña palabra muchas veces. Y era básicamente hacer un copy-paste, un copy-paste, un copy-paste, e ir modificando un detalle en vez de tener claro el escenario y, y dejar mi mente volar a la hora de testear, porque el caso de prueba te condiciona muchísimo y no te da margen de imaginación y te acota el pensamiento. Estás limitado a ser una persona que ejecuta y marca un checklist de lo que ahí dice. En cambio, el escenario te da la libertad de vos ser un tester imaginativo, ocurrente, que tiene un pensamiento capaz de generar caminos alternativos, de salir de la lógica. Te da otra libertad el hacer pruebas basadas en escenario. Y yo comparto contigo, yo hace ya varios años que no diseño casos de prueba. Otro de los temas importantes que dijiste y que quiero remarcar es que muchas veces los proyectos, por términos contractuales, se le exige que documentemos casos de prueba. Y eso
en los proyectos es algo que tenemos que hablar, porque si a nivel de proyecto no se nos exige bajo ningún contrato que entreguemos caso de prueba, hay que evaluar si realmente nos aporta y nos sirve gastar tantas horas creando casos de prueba para que después terminen en un repositorio en donde no se van a usar. Entonces, todas esas horas es preferible utilizarlas haciendo pruebas y dejando volar su imaginación, guiándose por un escenario. Que, bueno, esto indudablemente es otra de las cosas que dijo Edgardo. Los escenarios de prueba no son para todo el mundo. Un junior, un trainee que recién se inicia, tal vez su mejor aliado es tener un conjunto de casos de prueba en la mano para poder entender y conocer la aplicación siguiendo un paso a paso perfectamente detallado. Un escenario tal vez no es para todo el mundo porque ya requiere experiencia y requiere conocimientos previos tanto del negocio como de la aplicación, como un histórico de fallas que pueden tener las aplicaciones. También el escenario te condiciona el que conozcas de la tecnología, al desarrollador que lo implementó, si es factible que esa persona cometa errores a la hora de codificarlos o no. Hay muchas condiciones que se tienen en cuenta cuando uno esté en base a un escenario. Y nada, esos eran unos comentarios que quería hacer, nada, acordándome Sí, de lo que vos comentabas. una aclaración, no, un agregado a lo que vos comentaste recién, que no sé si lo dije, pero me parece importante, que cuando uno escribe 100 casos de prueba, yo me acuerdo que yo trabajaba en un sistema de e-commerce donde era completamente configurable, un sistema que, que después se hacía para que otros desarrolladores lo agarraran como referencia y se lo dieran a clientes. Entonces podía pasar de que un caso de prueba, por ejemplo, yo quiero hacer un end-to-end de una compra en Amazon, o una compra en cualquier tienda de productos. Dice, bueno, primero pongo los elementos en el carrito, pongo la dirección de envío, después selecciono la tarjeta de crédito, la dirección de facturación, y después, yo qué sé, cosas así. ¿Y qué pasa si ahora yo escribí 100 casos de prueba de ese flujo, y de repente ahora dicen, ¿sabes qué? Estaría muy bueno poner, antes de poner la dirección de envío, poner la dirección, poner primero la tarjeta de crédito, porque yo primero quiero capturar la tarjeta de crédito del cliente antes de que me diga a dónde le quiere enviar. Ok, ¿qué hago? ¿Reescribo 100 casos de prueba? ¿Hago el mantenimiento de esos 100 casos de prueba o los escribo todo de cero? Básicamente es un momento de presión para cualquier tester. Porque además, si no se toman esas decisiones, además si simplemente se hacen y pasan, a veces se generan simplemente quedan los test cases o sin mantener, sin deprecar, sin eliminar, sin mantener. Entonces cuando quieres hacer la regresión decís, pero ¿qué es lo que tengo que probar? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque el mantenimiento está mal hecho. ¿Por qué? Porque es muy engorroso, es muy detallista y no tiene mucho valor. Porque si no saltaría antes a la vista si tuviera realmente valor. Entonces también es una dimensión a observar. Sí, sin duda. Bueno, a ver el resto, los que están por ahí, algunos con cámara encendida, otros de cámara apagada. Pueden utilizar el chat o abrir sus micrófonos y empezar a soltar sus dudas, inquietudes, críticas, halagos, todo. Es bienvenido. A ver, yo tengo un montón de preguntas en el chat. Vamos a ver si, por lo menos, mientras nadie se anime, yo voy a hablar. Si no, por favor, Eh, interrúmpenme. Sí, yo cómo no. quiero consultar porque llegué un poquito tarde el tema de escenario de prueba, a qué se debía? No, no entendí. Un escenario de prueba, en resumidas cuentas, es achicar, digamos, lo que es un test case o un objetivo de prueba a una sola línea para poder, es otro tipo de estrategia de testing donde puedes evitar escribir todos los casos de prueba y escribir un checklist, básicamente, de cosas que se quieren hacer para poder
probar de forma más dinámica y con otro nivel de detalle, por decirlo de una forma. Bien. Pero te lo digo de forma resumida porque justamente... Sí, 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 está bien. Edgardo, acá Carla nos preguntaba por el chat. Basándonos en una estrategia de escenarios de prueba, ¿cómo hacen los miembros nuevos del equipo que desconocen los pasos para ejecutar? Acá lo que ella está diciendo es, le das un escenario a una persona nueva, ¿cómo hace para testearlo? Bien, acá hay dos maneras de entrenar a alguien en esto. Una es, que creo que ya la mencioné, pero es hacer un buen, por decir de una forma, un master test case. O lo que sería, o lo que antes se definía, o incluso una user story bien hecha. Un caso de uso, un user story, algo que defina cuál es el flujo de la aplicación, cuál es el flujo de la prueba. Entonces, si vos entendés la funcionalidad desde lo que está escrito para ser definido, para ser construido, con todas sus variantes, entonces el escenario de prueba simplemente dice, y todo esto que está acá documentado, escrito una vez sola, de forma unificada, prueba esta variante. Y bueno, si eso no existe, que también pasa, tiene que haber un buen coaching en el equipo, un buen entrenamiento y poder hacer un poco de shadowing al principio, ver cómo el otro ejecuta, entender, por ejemplo, agarrar una suite y probarlo con una persona que ya tiene experiencia corriendo sus casos. Y muchas veces es tan simple como eso, porque a veces los escenarios no son tan complejos y simplemente viendo cómo otro ejecuta esos casos y se le enseña un poquito, ya lo puede ejecutar tranquilamente. Perfecto. Tengo Ahí otra, te veo una Edgardo. mano levantada que no sé si... A ver, no sé si una quedó manito ahí o no, levantada. pero bajó la Sí, mano. pero ahí, ¿cómo se llama? Otra pregunta después de Carla, que creo que es de Franco, y creo que Franco te la ha contestado Leo recién con lo que estaba hablando de quién puede, digamos, generar estos escenarios. No sé si querés contestarla mejor, Crowe, pero pregunta justamente qué tan a menudo se usa y cuál es la clave para realizarlo bien. Haciendo referencia al complemento de los mind maps que citaste, Edgardo. ¿Qué tan a Ah, menudo se bien. usan los mind maps? Mira, yo lo uso especialmente cuando, yo lo uso mucho en papel. Eh, Generalmente cuando estás haciendo un análisis de una feature nueva, a vos te pasan te pasan una transcriptiria o como está escrito la tarea, y te dicen cuál es la funcionalidad. Entonces yo empiezo a pensar en todas las cosas que tengo que tener en cuenta y empiezo a generar ese mind map, que lo puedo hacer en papel, lo puedo hacer con una herramienta. Yo como herramienta me gusta S-Mind, también es MindMap, alguna otra más, que en realidad es bien sencillo. Tipo, escribo rápidamente, bueno, mira esta dimensión, mira esta dimensión, mira esta dimensión, y acá adentro esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión, y después me da una idea de todo lo que tengo que probar. Y a partir de ahí puedo agarrar y decir, bueno, de estos caminos que voy viendo en el mind map son diferentes escenarios. Es una forma es una forma bastante práctica. De hecho, hay una charla de Claudia Badel, que está muy buena, que es para exploratorio en mind maps, que habla de cómo hacer para ejecutar sesiones exploratorias enteras usando mind maps. A mí, yo lo traté de usar y me sirvió mucho el concepto de pensar los mind maps esos, pero el problema que le di, digamos, porque como era el tipo de proyecto, era que necesitaba la trazabilidad de regresión a regresión y de iteración a iteración. Entonces, me sirvió mucho más pasar a escenarios donde podía tener esa trazabilidad y después hacer ese proceso de mind map, escenario y de regresión, digamos. Espero que haya quedado claro. Bien. Tengo una más, Edgardo, por acá, de Andrea, que dice, ¿qué pasa si yo diseño casos de prueba pero no los ejecuto? ¿Tengo que explicar el escenario? Sí, sí, o sea, justamente una de las cosas que me parecen muy importantes de definir acá,
creo que yo lo recalqué, a ver si lo tengo acá en la presentación. Es importante mantener la comunicación con el equipo completo. O sea que si yo soy el que escribo el caso de prueba o el escenario, tengo que explicarle a alguien qué quise decir. O sea, tiene que haber consenso de equipo para que las cosas se entiendan. Buena práctica para esto también es el hecho de que en realidad todas las cosas que uno escribe tiene que haber un peer review. Tiene que haber otra persona que revise esos casos y que se entienda. Entonces, si en el proceso además hay un peer review, donde otra persona dice, vos lo que quisiste decir con este escenario, ¿esta cosa? Sí, perfecto, entonces estamos todos en la misma página. Listo, entonces entienden. Porque si yo escribo 20 escenarios y me lo escribo para mí, y solo yo lo entiendo, no le sirve al equipo. Tiene que ser una herramienta para el equipo. Joseph, has levantado, perdón, creo que pensé que habías terminado. ¿Sí? No, digo que Joseph levantó la mano, que si quieres hablar. Dale. Hola Irene, buenas tardes. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Te escuchamos? Chicos, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la curva de aprendizaje? ¿Cuál es el nivel de la curva de aprendizaje para escenarios de prueba? ¿Es alto? ¿Y en cuánto tiempo se demora esto aprender? Mira, o sea, una de las cosas que yo considero es que un tester tiene que tener en mente los test cases, o sea, la estructura de un test case. Uno que es viejo en testing sabe que cuando es viejo lo grabaron a fuego con los test cases. Entonces como que más o menos te queda el template en la cabeza, te queda la plantilla en la cabeza, entonces sabe tipo ambiente, ejecución, nivel, cuál es la prioridad de esto, cuál es la seguridad de esto, cuáles son los pasos de ejecución, y vas así armándole de forma bien prolija, y entonces te da una cierta estructura tener entrenamiento en test cases. Después, obviamente, lo puedes soltar, ¿no? Es como las rueditas de la bicicleta, o sea, para mí, en ese sentido. O sea, al principio aprendes a andar en bicicleta y después ya sabes de memoria cómo jugar. Es que depende de cada uno. Muchos juniors o personas que recién empiezan lo pueden captar muy rápidamente y otros no tanto. Todo tiene que ver también con cómo, si tenés orden en cómo estás trabajando. Porque requiere un orden que no te lo da el documento, te lo tenés que dar vos mismo, en cierta forma. Es muy importante todo lo que has dicho, creo que porque hace al tester, no importa el sistema que estamos probando, siempre hay que ser ordenados, siempre tener esa viveza que estabas diciendo. Y lo digo contestándote, creo que Jonathan, que decías que yo me imagino que en los proyectos del sector financiero es un poco más complejo todo el tema de casos de prueba, ¿cierto? La complejidad en un proyecto, en este caso, en lo que son escenarios, en mi opinión, no tiene que ver, porque lo puedes aplicar en cualquier cosa, ¿sí? Pero es práctica, ¿sí? O sea, como recién dijo Crowe, que es experiencia, de tomarla de maña, y después vas a poder probar ya sea algo tan complejo como un sistema bancario, como algo tan pavo como un login y ya secas, pero vas a tener la técnica de cómo escribir un escenario, ¿sí? Es verdad que a veces no hace falta escribirlo. También es importante aclarar en cierta forma de que uno tiene que escribir, tampoco todo es blanco y negro. No tiene por qué haber un test case de 100 pasos contra un escenario de una línea. Puede ser que termines escribiendo una especie de escenario o test case o test suite o con referencia, con algunos casos de referencia, con algunos pasos de referencia, con algunos datos de referencia quizás, porque es tan complejo el sistema que en realidad necesitas más información. Entonces, lo que, digamos, en mi defensa es que sea uno lo más pragmático posible para poder ser lo más eficiente y efectivo posible a la hora de armar una estrategia de pruebas. Entonces, sí, el sector financiero es complicado, tiene muchos flujos complicados,
Pero bueno, capaz que un flujo de banco se puede resolver con un buen workflow definido, con una buena documentación con respecto a cómo tiene que funcionar ese workflow, y después decir, bueno, vamos a hacer esta variabilidad de casos con estos datasets, por un lado, y una vez que sumo esos elementos, escribo escenarios, por ejemplo. Sí, pero eso mismo se puede llevar a cualquier tipo de sistema. O sea, Sí, claro. yo creo que está en uno más que en el sistema. ¿Sí? Sin duda. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Por Eso chat, mismo voy a hacer. no, por chat También. no tengo más. Capaz No, que no hay, alguien se ¿no? anima con el micrófono, quiere comentar algo. ¿Qué tal? Hola, Sí, ¿cómo Marquito. estás? ¿todo bien? Otro locutor Bien. ahí. Tiene una pregunta. ¿Cómo encararían, basado en su experiencia, cómo encararían esto lo que es casos de pruebas o escenarios de pruebas para un equipo de testing en el cual solo hay un integrante y ese integrante es un junior? Uy, hoy me hicieron una pregunta así en un equipo. Sí. Uf, es difícil, ¿eh? Es difícil trabajar con los juniors, ¿eh? Y más cuando al pobre junior lo meten en un equipo donde ya está avanzado y necesitas, como se llama, justamente de que actúe, que teste. Es muy difícil. Pero, a ver, como le decía a la persona que me decía qué hacíamos con una persona así, lo que siempre decimos, o sea, la persona, si es tester, tiene que ser curiosa, tiene que ser proactiva, ¿sí? Hay que guiarla, ¿sí? Es verdad que a veces dentro del el equipo o dentro del mismo cliente no hay gente de testing, ¿sí? Pero bueno, ahí está lo que es ser profesional, el estar, decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Bueno, busco información, ¿sí? Voy a las comunidades como la nuestra. O sea, el camino, si estamos solos, lo podemos hacer un poco más ameno, pero siendo junior, las cosas no vienen desde arriba. Lamentablemente, no vienen de arriba y lo que más caracteriza a un tester es la proactividad que tiene, ¿sí? Entonces, No, sí, no, con respecto en sí a la pregunta de forma más como, digamos, concreta, o sea, si vos tenés un equipo de trabajo, o sea, el equipo de trabajo siempre tiene, para mí por lo menos, que ser, o sea, no es tipo, bueno, si el junior está aislado en el equipo de desarrollo, no sirve. O sea, cualquier persona, ¿no? Obviamente, o sea, un tester tiene que funcionar con todo el equipo de trabajo y que sea tester junior es casi que anecdótico si el equipo está bien constituido. Entonces, el equipo de desarrollo, con quien corresponda, con todos los roles que haya en ese equipo de trabajo. Entonces, en sí, quizás los escenarios de prueba, para mí, yo soy muy defensor de eso y no me gustan los test cases para nada, por eso hice esta charla originalmente, pero es mucho más sencillo hablar con otro rol. Si estamos hablando, por ejemplo, de checklists y de procesos de pensar de cómo probar algo. Entonces, si se le da al junior, a la persona que recién empieza, en un equipo de trabajo, la chance de charlarlo, de decir, bueno, vamos a hacer una charla, de cómo vamos a hacer estos casos de prueba, cómo probamos esta funcionalidad, y dice, bueno, ¿me podés armar un checklist de todo lo que tenemos que probar acá? Dale, y tenés un escenario de prueba, básicamente. Entonces, después le podemos dar otro orden, pero al mismo tiempo tiene que ser uno dinámico a la hora de decir, bueno, yo te doy esta funcionalidad a probarla, bueno, hacete un checklist de cosas que tenés que probar para así me lo probás medio rápidamente y seguimos, ¿vale? Entonces, si generás esa dinámica del principio, todos salen ganando para mí. sí, obvio, pero muchas veces pasa eso, que el tester es tan junior y está tan solo que lo que siempre decimos, ¿no? O sea, hay que ser proactivo en el sentido de que, bueno, ver Sí. de cualquier manera, si no, no recibimos la ayuda, pedirla.
pero obviamente que justamente me preguntaban a mí por el tema de las métricas y todo, y yo le decía, bueno, hasta que la persona no tenga cancha no la puedes medir, no puedes medir su calidad. Pero sí, claro que está bueno, si se puede guiar, se guía, eso seguro. Sí, Bien, muchas gracias. Bien, había unas preguntas por ahí. en este momento estoy leyendo las que dejó Jennifer, que dice: Grande Edgardo, gracias a los tres por la charla. Y dice: tengo varias preguntas. ¿Alguna vez les sucedió que siendo junior entran en un proyecto donde antes de ser un ejecutor ya directo comiencen a diseñar y escribir así cómo ejecutar los casos de prueba? ¿Han visto esta situación? ¿Cómo se manejó? ¿Qué piensan? Junior, directo, o sea, de junior al rol de diseñador. Sí, sí, hay más. No sé si por acá todavía está Andrés, Simón, Pablo, para mí. Pero sí, en el proyecto con el que compartí con él, cuando entré, fue mi primer trabajo. Y sí, claro que a veces te mandan a escribir y empieza, y si tenés una guía, está bueno que te van diciendo, no, mira, la calculadora que hiciste, no, tenés que dividirla más. Sí, se puede, sí. Sí. No siempre se da el caso de, uy, puedo ejecutar antes que diseñar. Es lo que menos me ha pasado en toda mi carrera, ¿eh? No sé si ustedes, chicos. En mi caso, yo directamente estuve casi un año siendo ejecutor de casos nada más, y de esa experiencia de saber leer casos de prueba y de testear siempre los mismos módulos de aplicaciones es que me dijeron un buen día, bueno, empecé a diseñar casos de prueba. Empecé con los diseños y no me los aprobaban directamente, o sea, no los usaba directamente, pasaba por revisión entre pares con algunos compañeros con más experiencia, me los validaban, y bueno, tuve la suerte de arrancar así, pero acá en el chat estoy leyendo que hay gente que comenzó así, entró en una empresa aparentemente siendo junior y empezó a diseñar casos de prueba, de una. Sí, yo arranqué siendo trainee, me acuerdo, un mes antes de arrancar en el cliente, me dieron 2 libros así de 400 páginas de automation, y me dijeron, léete todo esto que en un mes entras en el cliente. Y ese día, y ese primer día me explicaron lo que era el testing. Entonces, básicamente era trainee, y lo primero que hice los primeros días es, mira, revisar el código de estos casos de automation y vas a empezar a diseñar y empezar a hacer casos. ¿Cómo funcionó eso? Y de ahí empecé a aplicarlo de entrada siempre con shadowing. Nunca estuve solo para hacerlo. O sea, sí lo tenía que hacer, pero siempre tenía alguien que me acompañara, senior, o en este caso fuera jefa de proyecto, que me dijo, bueno, empezar por acá, tareas cortas, vamos a probar, iteraciones cortas, con esa persona que recién empieza, y vamos viendo el progreso de a poco, y para ir pisando siempre sobre el seguro. Para mí siempre fue una buena estrategia, y desde que arranqué, a todo junior que he tratado de entrenar, traté de hacerlo por ese lado. Hola, buenas tardes. A mí me pasó que hace 2 meses estoy trabajando en una empresa y estoy diseñando ya de entrada. Y gracias a esta chica Irene, empecé a pensar, como me dijo ella, un ejemplo, ser un bot. Ser un robot y contestar los casos de prueba como robot. Y así me los aprobaron. Pero la verdad que yo no sé nada de testing. Soy cero. Me largaron así y me dieron una lista en un Excel y hacé casos de prueba. Pero les agradezco por la charla. La verdad que me aclararon muchas dudas. Bien, me alegra, Marcela, Muchas que gracias, hayas Marcela. tenido el apoyo de Ire y del resto del grupo Undertest. Bien, ¿alguna otra Tenemos 2 manos consulta? levantadas. Tenemos Sí, 2 manos levantadas. 2 manos, Sí, tenés sí, razón. Jorge, Jorge vamos con Jorge y y después Alcides. Ángel. Sí, perdón. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto.
Perfecto. Claro, en mi caso, porque me llamó la atención de que Irene comentaba de que trabajar con los juniors a veces es difícil. En mi caso, yo tengo cierta experiencia, como 3, 4 años, y en la empresa donde estoy ahora tengo 7 meses, pero es algo totalmente nuevo para mí. O sea, se trabaja con lo que es fidelización de clientes, CMR de puntos. Entonces, estoy conociendo todo lo que es el negocio y yo siento que o sea, estoy como un junior, porque ahora es que estoy, ¿cómo te digo? ¿Cómo les explico? Estoy básicamente conociendo desde el modelo de datos hasta eh, cualquier campo básico de la aplicación. Entonces, claro, generalmente hago muchas preguntas, consulto o si no indago yo por mi parte, pero quizás no sé si mi jefe me estará tomando como que como junior o como que no sé nada, pero ya es algo que era totalmente desconocido. Yo tenía una experiencia con respecto a lo que era la parte contable, sistema contable, presupuestario. Mm. Sí, Eso Jorge, era o lo que sea, quería contar. a ver, lo que yo quiero decir que es difícil en el sentido cuando al pobre junior lo manda a la empresa y está solo, ¿sí? Cuando tienes un equipo, cuando puedes, ¿cómo se llama? Responder, no, preguntar justamente a gente como tú estás haciendo, va a crecer un montón, ¿sí? A eso iba, que a veces pobres los mandan y eso. Tal cual, es No complicado. no quiero extenderme más porque queremos estar cerrando, pero tenemos varias manos levantadas, así que queremos las últimas 3 preguntas. Bien. Pero te entendí, ¿eh? O sea, lo quise decir de ese lado. Bien, seguimos con Alcides. Alcides, ¿cómo te va? Te escuchamos. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí reunido nuevamente con todos ustedes, con la comunidad Undertest. Sí, iba a hacer un comentario, pero aprovecho y les comento. Alcides. ¿Dejé escucharlo solo yo? No. No, yo tampoco lo Se escuché. muteó. Ok. Alcides, muteado. Bueno, mientras Alcides recupera su audio, Ahí está. ahí, ¿Aló, me escuchan? ahí, Alcides, Sí. dale, sí. Bueno, No, se muteó de nuevo. Está muteado, sí. ¿no? Delia, tu consulta. Ajá. Alcides, te dejamos para el ¿Me final. escuchan? Sí. Ah, ok, listo. Sí, disculpen. ¿Qué tal? ¿Ya? Delia, Se muteó ¿estás de por nuevo. ahí? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, aquí en Perú es tarde, las 5 de la tarde. Ujú. Nada, yo como bien, ya voy como ya 4 meses trabajando en testing. En la primera reunión que tuvimos participé con ustedes y la verdad, todos los comentarios de cada uno que me dio me creó bastante confianza en mí misma un poco al momento de las dudas que tenía. Y ahora que ingresé, una vez que ingresé, el problema que yo tuve, cuando ingresé me hicieron una transferencia. Entonces había un caso de pruebas como 100, y del cual me decían, depóralos. Ahora es una depuración de esos que requieren, que es demasiado, muchas pruebas. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a depurarlas? Porque no tenía ni idea por dónde comenzar. Pero entonces comencé por el documentos a leer y aún así no lo entendía. Claro, a pesar que la transferencia en 1 hora, transferirme toda la información para mí fue mucho. Y de verdad que por momentos estuve así, ¿cómo voy a modificar? Porque me parecían todos interesantes los casos de pruebas, pero tampoco conocía el aplicativo. Y entonces, la verdad me entró un poco de desesperación en un momento, pero y necesitaba generar data, entender el aplicativo también, además, y trabajaba con más de un aplicativo, no era uno, era más de uno aplicativo, 3, 4 aplicativos. Y veía los videos, veía los manuales, no podía generar la data, no llegaba al final de generar la data, entender. Y un momento en que me cansé, como casi un día entero estuve en eso y dije, no, simplemente que ya no quiero ver los videos manuales, soy usuaria de este aplicativo, así que voy a pensar como usuaria del aplicativo. Así que vamos me dije a mí misma, no,
soy usuaria y voy a generar ese trámite, voy a generar ese tal cosa. Y simplemente así, no sé cómo al final había llegado que completé todo el proceso diciendo que soy usuaria de este aplicativo y debe funcionar como espero que debe funcionar, ¿no? Eso me ayudó y por un momento sí que fue un poco muy difícil al inicio entender. No he diseñado hasta ahora, todavía no me han mandado, pero o sea, depurar eso es otra cosa que diseñar desde cero, ¿no? Pero sí, eso me ayudó un poco. Hasta ahora tengo dudas todavía porque me decían, después atendí otro requerimiento donde ya, claro, eran 10 casitos donde yo diseñé para un requerimiento pequeñísimo, para fácil de entender, y ahí ya también me entró la confusión entre el escenario, porque me decían, tienes que poner el escenario, y yo decía, escenario, porque no lo entendía, ¿no? Entonces, estuve viendo videos, como por ejemplo, por probar el buscador. Entonces yo dije, bueno, en este caso, ¿qué es lo que yo quiero validar? Me preguntaba a mí misma qué es lo que quería validar, o cuál iba a ser mi escenario de prueba, ¿no? O sea, cómo iba a determinar el escenario de prueba. Hasta ahora todavía tengo confusión en esa parte entre escenario y un caso de uso. Y ahorita que lo escuchaba, aún así me queda duda, ¿no? O sea, de cómo, o sea, no sé, no tengo un claro ejemplo de entender esto así, tan clarito. Diferenciarlo entre otro y otro. Bien, me alegra, sí. Bueno, Delia, después, ¿cómo se llama? En el chat nuestro podemos pasarte otro ejemplo o cosas más para que puedas profundizar. Maricel, ¿quieres tú preguntar algo? Digo tú, no sé si sos vos, y contigo cerramos. Más que preguntar, es hacer un alcance con respecto a lo que yo ya, bueno, yo llevo hartos años ya haciendo QA, QC y testing. Partí igual como todos, como junior, y como a muchos le pasó, con junior metido a los leones, es decir, a mí me tocó, entré como junior diseñando. pero sí me he dado cuenta que tiene que ver mucho con las características de las personas. Es decir, si tú vas a buscar una persona que sea junior, esta persona tiene que ser busquilla, tiene que estar metida en los bordes, tiene que ser una persona bien hiperkinética, a lo mejor no en personalidad, no es que corra, sino que en el sentido de que quiere aprender muchas cosas a la vez, porque al enfrentarte a un desarrollo no necesitas para hacer un QA no tienes que ser experto, al contrario, entre menos experto seas, es más fácil que encuentres errores. Sí. Eso. Sí, es verdad. Es tal cual. Va muchísimo por la actividad personalidad. y curiosidad. Sí. Eso. La actividad y curiosidad. Acuérdense de eso. Bien, hacemos un último intento con Alcides, a ver si no le falla y se le corta el audio, si no, estamos dando por cerrado las dudas, con voy la charla. pasando, no sé si todos están en Telegram, pero les paso el link de Telegram, el canal de YouTube, no sé si ustedes también están, pero se los paso, porque esta charla que estamos teniendo se va a tramitar en YouTube, perdón, sí. También estamos en LinkedIn, y ahora también se está por pasar, y en Slack, que es, para que no lo conozcan, es otra plataforma que se usa. Lo digo así porque algunos sé que no la tenían claro que es muy buena. No porque la usamos nosotros, sino porque es algo que es muy conocido hace mucho tiempo. Bien, Alcides, ¿andás por ahí? Buenas tardes. Sí, dale. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí, dale. Bueno, para ser breves, compañeros, lo que les quería comentar, y más que todo esto va dirigido a los juniors y los que van empezando, creo que ya es una frase trillada, pero es bueno que a veces nos lo recuerden. O sea, se aprende haciendo, y creo que muchas de las cosas que han dicho los compañeros se resumen en esa frase. Se aprende haciendo. O sea, muchos juniors, como dijo la compañera que habló anteriormente, ella empezó diseñando siendo junior. Hay otros, por ejemplo, a mí, yo venía de un área funcional y me llevaron para el área de testing, sin saber nada de testing, nada de tecnología, y pues el primer día me sentaron con las plantillas a ir levantando casos, a ir ejecutando, me tocó aprender lenguaje técnico, y por ahí me fui. En teoría, pues por lo menos nosotros sí tenemos un equipo de 4 personas,
algunas tenían más disposición de otras de enseñar, otras no. Todo eso va dentro del carácter de cada persona, que es un skill que también los testers debemos manejar. Pues nos toca trabajar en equipo con los desarrolladores. Me ha tocado trabajar con desarrolladores que cuando tú le encuentras un bug, se alegran porque saben que tú le estás cuidando su trabajo, en el sentido de que van a entregar algo de calidad. Pero también me ha tocado trabajar con desarrolladores que donde tú le encuentras un bug, no lo quieren aceptar. Dicen, no, pero es que no es eso, no es así, no es un bug, mira, es un fallo. Y bueno, toca saber manejarlos y cómo dirigirse a cada persona dependiendo su personalidad, ¿no? Entonces, más que todo era pues alientar a los juniors, a los que están nuevos y a los que están deseosos de entrar a este mundo, pues que se van a encontrar con retos y como bien decía Irene, o sea, ser autodidacta, ser proactivo, pensar fuera de la caja, y eso es lo que nos va a lograr ir creciendo en esta profesión. Por lo menos en mi institución y en mi país no he visto que se lleve esos roles como trainee, junior, semi-senior, senior. Acá entras como analista y quedas como analista. O sea, por más años de experiencia que tengas, por más que sepas, se mantiene ahí. Entonces, por lo menos allá en sus países sí veo que manejan ese tipo de roles y eso lo van ganando con la experiencia. Pero al final, pues, siempre traten de buscar conocimiento, unirse a comunidades. Siempre uno encuentra una plática de algo nuevo que uno no conoce y que al final uno puede hacer consultas y se encuentra con charlas como esta, que nos hacen crecer a todos, tanto a los nuevos como a los que ya tenemos un poquito más de experiencia. Exacto. Muy bien, Alcides, muchas gracias por esas palabras y ese ánimo para los que recién inician este camino. Bien, damos por cerrada una etapa más de Undertest Express. Vamos a la foto. Invito a todos aquellos que quieran aparecer que pongan sus cámaras. Ahora que ponen foto empiezo a ver muchas caras conocidas. Hay muchos tímidos, tímidas también. Bueno, a la cuenta de 3 sacaremos la foto. 1, 2, 3. Sonrían. Ahí está. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Perdón, Edgardo. Espera, Sí, Ire. ¿alcanzaste a poner yo veía que muchos no estaban con cámara, pero hemos contado hoy con 74 personas, a la foto hemos llegado a 47. ¿Sacaste la segunda foto para que se vea cómo se llama que todos los que éramos? Sí, igual yo. Bien. Sí, yo hago los deberes ahora con Photoshop, quédate tranquila. Muy bien, así lo manejamos. Bueno, Edgardo, como te decía, muchas gracias por la charla, excelente, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a las preguntas que tuvieron, a los que hablaron, y nos estamos viendo en un próximo evento de Undertest Express, el último viernes de cada mes. Que pasen bien, tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Chau, chau. Buen fin de compañeros. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, chicos.